ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en un mismo lugar. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Se viene en noviembre la COP30, que es la cumbre por el clima de las Naciones Unidas, y uno de los principales acuerdos que se buscan son los NDC, que son los compromisos nacionales determinados de los distintos países para además reducir los gases de efecto invernadero, y uno de los principales sectores es el forestal. Chile es un país forestal. ¿Cómo podemos ser prioritarios en estas negociaciones? Tenemos ahí grandes cosas que mostrar. Si bien Chile es un país más chiquitito, no la escala que tiene Brasil, tenemos una experiencia forestal impresionante. Acá en Chile nosotros podemos mostrar lo que es el manejo forestal con la conservación, con el cuidado, con la restauración, también todo lo que tiene que ver con la investigación, con la innovación. Tú sabes que Chile hoy día tiene el único satélite en el mundo que mira la biodiversidad desde el planeta, de todo el planeta en el fondo, y ahí tenemos mucho que entregar también nosotros de información para poder estudiar lo que está pasando en el mundo. Pero por otro lado, desde el punto de vista de las NDC, el año pasado en la Semana del Clima se vio también en Nueva York que Chile tiene unas NDC que son muy estratégicas y que van muy avanzadas, tienen muchos desafíos y ahí Chile tiene mucho que mostrar en cómo avanzamos para ir cumpliendo esas NDC. ¿Cuál es el rol de los bosques para mitigar el cambio climático? Estamos en una triple crisis, ¿no? Tenemos la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad. ¿Cuál es la importancia de los bosques? Los bosques son el pulmón del planeta. No existe hoy día tecnología que reemplace lo que hacen los bosques, que es capturar CO2. Entonces ahí el rol es muy importante y es importante desde el cuidar nuestros bosques, conservar los bosques que tenemos, pero por otro lado, tener bosques que estén dedicados a poder, de una manera manejados sosteniblemente, poder entregar recursos o entregar materia prima para poder hacer productos que reemplacen otros productos que no mantienen su carbono retenido. Entonces ahí muy importante el día a día nuestro, en el fondo, pensar en cómo hay productos que hoy día son hechos en base a madera y que están en el día a día, como las mesas, las sillas, los libros, todo eso es en base a madera, cómo nosotros vamos ampliando también esa amplitud de productos, en el fondo, que hoy día nosotros podemos tener para poder ir reemplazando y que también, en el fondo, vayamos aprovechando esa producción de madera que va capturando CO2 permanentemente. Muy bienvenidos y bienvenidas a Tecnociencia, el podcast, este nuevo capítulo, como cada semana, dedicados a la ciencia, la tecnología, la salud, al medio ambiente, la innovación, para hablar en profundidad de estas temáticas. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy nos acompaña Soledad Vial, que es la subgerenta de sostenibilidad de Arauco. Soledad, es importante entender cómo podemos llegar a un equilibrio entre, ¿no?, la conservación de los bosques, pero también el avance económico, y que ahí tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. ¿Cómo lo hacemos? Hoy día, como te decía anteriormente, es súper importante pensar en la diferenciación entre bosques que nosotros tenemos para poder conservar, que capturan CO2, pero que también cumplen un rol súper importante en el cuidado de la biodiversidad, en esa riqueza, en esos servicios que te ofrece el bosque, de cuidado del suelo, cuidado del agua, el ciclo hidrológico, pero también tener bosques que tú manejas de manera responsable y que están dedicados a la producción de madera. Una producción de madera que hoy día puede servir para miles de productos en el mundo, en el fondo, y que tienen un rol súper importante también a nivel de solucionar un montón de problemas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que productos como la viscosa viene de la madera, o incluso que un remedio tiene celulosa que viene de la madera? Entonces, productos que están hoy día en la vida de todos son súper importantes, pero para que eso se haga
bien, en el fondo, es muy, muy importante el manejo responsable del bosque. Y ahí, en el fondo, ir mirando a escala como de paisaje, cómo tú vas pensando qué bosques vas usando para producción de madera y qué bosques vas usando para conservar y para también mantener esa naturaleza sana, porque finalmente, si no tenemos ese paisaje o esa naturaleza sana, finalmente tampoco vamos a poder producir madera para que tengamos los productos que están hoy día en la vida de todos. Es interesante lo que está pasando también en el mundo con esta gran problemática de los textiles. Además que ahora se incluyó en la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley de reciclaje, esta categoría de textiles. Y muchas personas no saben que la mayoría de los textiles que usamos, la ropa, es de plástico, ¿no? ¿Cuál es también la importancia de educar e informar que muchas materias primas vienen de la celulosa y que pueden ser reemplazables, ¿no? Por el nylon o por textiles que son mucho más contaminantes? Efectivamente, yo creo que hoy día uno no va a buscar como la información final de dónde viene el producto. Y en muchos casos, en el caso de la viscosa, por ejemplo, viene de la madera. No sé si tú viste una campaña que nosotros sacamos este año de unos pañuelos que además los hicimos pintados con artes que hicieron unos artistas maravillosos que se inspiraron en nuestros bosques y en áreas de alto valor de conservación, que son áreas que nosotros tenemos en el sur, que donde, como la palabra lo dice, conservación, estamos cuidando esos bosques y cuidando la biodiversidad que está ahí. Y ese objetivo de esa campaña era mostrar en el fondo que este producto es un producto que proviene del bosque. Y la verdad, bien impresionante que mucha gente creía que era un producto nuevo. Y es un producto que está permanentemente en la vida de todos. Entonces yo creo que ahí, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que educando de a dónde vienen nuestros productos. Uno de los temas más importantes que tiene que ver con esta crisis que tiene nuestro planeta es la deforestación. La deforestación de la Amazonía, la deforestación, ¿no?, también del bosque nativo. ¿Cómo las empresas se comprometen a cuidar los bosques nativos y que muchas veces es cuestionada por la plantación de otras especies como es el eucaliptus que de alguna forma reemplaza al bosque nativo? Bueno, tú sabes que hoy día acá en Chile al menos existe una ley hace 25 años ya que no te permite reemplazar el bosque nativo por plantaciones. Eso es lo primero en el fondo, pero también existen un montón de certificaciones que las grandes empresas tenemos que también te permiten auditar que eso no está pasando. Pero por otro lado también hoy día la industria ha ido desarrollando otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de trazabilidad, hoy día llamado Buena Madera, que te permite ir trazando desde dónde sacas tú la madera hasta la producción para después poder entregar madera que tiene un origen conocido. Y ese origen conocido te permite saber en el fondo que no haya deforestación. Por otro lado, hay iniciativas que están pasando a nivel mundial, como por ejemplo la Unión Europea sacó una ley que va a empezar a regir el próximo año. Hoy día también ahí en el fondo no se sabe si va a regir a partir de diciembre de este año o del próximo porque tiene que estar toda la tecnología para que pueda estar operando, pero es una ley que te pide que todos los productos que lleguen a Europa que provengan de madera tengan esa trazabilidad para saber que no haya deforestación. Y ahí el desafío es gigantesco porque imagínate productos, por ejemplo, que nosotros producimos acá en Chile, que luego van a una empresa en China, la celulosa, en esa planta en China hacen el papel, después la mandan a otra, que esa otra hace un cuaderno y eso recién llega a Europa, tiene que haber una trazabilidad de todo el proceso. Por lo tanto, hoy día el desafío es un desafío tecnológico también para poder tener la información para que lo que llegue a Europa puedan ver que provenga de plantaciones que no son deforestación. Pero hoy día, en el fondo, los mecanismos cada vez están más desarrollados y las empresas también están más preocupadas de tener esa trazabilidad para poder ver que no haya deforestación. Soledad, ¿cómo la industria forestal también trabaja en conjunto con las comunidades locales? Sobre todo cuando hay territorios que son súper valorados por su riqueza natural, por las personas que viven ahí y que de alguna forma necesitan sentirse parte de estos procesos productivos. Lo que tú dices tiene mucho, mucho sentido. O sea, hoy día
El trabajar con las comunidades hace que sean comunidades que están más empapadas en el fondo de lo que estamos haciendo, entienden más, pero por otro lado también se sienten más parte del proceso. Y ahí en el fondo no solo para estar monitoreando, sino que también para estar cuidando ese entorno. Por ejemplo, en el caso de los bosques, hoy día nosotros, algo que sabemos que pasa todos los veranos, que son los incendios, cuando tú tienes una comunidad que la integras con tu bosque, que generas espacios donde, por ejemplo, van a hacer bike park en nuestros bosques o entran a recolectar productos, ellos se sienten también más parte de ese bosque y por lo tanto también son guardianes. Guardianes para ir viendo en el fondo que no se produzcan incendios, cuidar, limpiar por un lado, por otro lado ver que no haya intencionalidad, también en el fondo cuando saben que se están haciendo camping o cosas así, cuidar siempre en el fondo y ver los riesgos y ahí participar como parte de las redes de prevención comunitarias que hoy día existen en el sur de Chile, hacerlo también voluntario en el fondo cuando tú te sientes más parte de ese bosque. Uno de los temas importantes que además se va a hablar en la COP30, que es la cumbre del cambio climático en Brasil, ahora del 10 al 21 de noviembre en Belém, tiene que ver con la justicia ambiental. ¿Cómo las empresas también enfrentan, ¿no? Esta mirada hacia los territorios, hacia la justicia ambiental, hacia el activismo ambiental para estar todos trabajando en paz? Como te diría, yo creo que, como te decía anteriormente, yo creo que lo más importante hoy día es en el fondo trabajar en conjunto, trabajar en alianza. El trabajo en alianza te permite en el fondo que estemos todos alineados en un mismo objetivo y también en que conozcan más los proyectos, conocer más lo que estamos haciendo y también involucrarse en proyectos para que ese paisaje sea un paisaje más armónico, más sano. Hoy día nosotros, nuestro patrimonio, por ejemplo, en Arauco específicamente, forestal tiene más de 1 millón de hectáreas en Chile, pero el 29% de ese patrimonio es bosque nativo, que hoy día es conservado. Y cómo trabajar tanto en la parte productiva, pero también en ese 29%, cuando es cerca de 1 millón de hectáreas, piensa que 29% son 300.000 hectáreas, o sea, es una extensión gigantesca en la cual trabajar también para conservar, donde el interés en el fondo es, por un lado, para las comunidades, pero por otro lado también para nosotros, porque como empresa, nosotros para poder seguir produciendo necesitamos una naturaleza sana. En el fondo, para que nuestros bosques crezcan, necesitamos que el entorno sea un entorno sano. ¿Cómo se enfrenta la sequía en Chile? Entendiendo que somos un país que ya lleva 13 años con esta problemática, obviamente hay fenómenos que intensifican la mayor cantidad o menor cantidad de precipitaciones, como el fenómeno de la niña o del niño. ¿Y cómo entonces los bosques son tan importantes para también mantener estas reservas de agua? Los bosques ahí tienen un rol fundamental. Cuando tú tienes un terreno que es un terreno degradado, el agua cuando cae, que cae en el invierno y tú necesitas que eso vaya hacia las napas subterráneas para mantenerse también para las otras estaciones del año, corre y va directo al mar. Cuando tú tienes bosque, esos bosques tienen raíces que ayudan a que el agua vaya corriendo hacia las napas subterráneas. Y tienes una tierra no tan cerrada, no tan infértil en el fondo, que hace que todo ahí no pueda ir hacia abajo en el fondo, hacia esas napas subterráneas que muchas veces están a mucha profundidad y que necesitas que estén cargadas de agua para las otras épocas del año. Entonces ahí lo más importante es eso, y por otro lado es investigación, mucha investigación. Hoy día tener centros de investigación que estén viendo cómo nos adaptamos a esa sequía, cómo vamos viendo que esa situación que se daba hace 20 años en un paisaje, hoy día es distinta, y cómo nos vamos adecuando a eso en términos no solo de conservación, sino que también del entorno y qué estás produciendo ahí, y qué es bueno para que ese espacio esté sano. Hablemos de incendios forestales, ¿no? Chile es un país vulnerable ante los incendios forestales, sobre todo en el verano, cuando se combinan, ¿no?, estos factores que son 30% de humedad, vientos por más de 30 kilómetros por hora y además una temperatura que aumenta sobre los 30 grados. ¿Cómo se previene ante los incendios forestales cuando somos un país más reactivo que preventivo?
Ahí es súper importante la red de prevención comunitaria. Hoy día yo te diría que los incendios no se apagan en el verano, los incendios se apagan durante todo el año. Es muy, muy importante esta red donde están las empresas, pero también están las comunidades, están las distintas instituciones de gobierno, están universidades y están estudiando todo el año para las universidades, pero los otros trabajando, por ejemplo, para en el verano tener limpio, para estar haciendo los cinturones de protección que sean necesarios, para estar invirtiendo en todo lo que sea necesario, tanto en esfuerzo monetario, pero también en esfuerzo de investigación, en esfuerzo de trabajo en la zona, para poder prevenir y evitar que durante el verano se produzcan los incendios. Decía ahí, comentarte que hoy día en el fondo las condiciones incluso han ido cambiando y por eso te decía yo antes lo importante es la adaptación. Hoy día se dan situaciones que incluso no son 30-30-30, son 40-10-70, que son temperatura sobre los 40 grados, humedad bajo 10 y vientos de 70 kilómetros por hora. Y ahí es muy, muy difícil apagar un incendio. Tú tienes que llegar en el primer momento para poder apagar ese incendio, porque si no, se expande muy, muy rápido. Entonces, ahí es muy importante tener la prevención, pero también tener toda la inversión necesaria para poder llegar a tiempo, para poder parar esos incendios que hoy día también sean en condiciones, en casos puntuales, pero sí existen hoy día y son incendios que pueden crecer muy, muy rápido. ¿Y ahí qué tecnologías se están utilizando para alertar a tiempo de los incendios, para evitar que se propaguen y para, obviamente, limitar que esto avance hacia un desastre? Hoy día tenemos mecanismos en el fondo que hay coordinación de las autoridades, de los meteorólogos también que están avisando y siempre que hay condiciones adversas se activan los COGRIT en el sur, se activa la red de prevención y también se activa la comunidad en saber que son días en que hay condiciones extremas y que hay que estar en el fondo tomando las medidas, ser incluso más rigurosos en tomar medidas para poder prevenir que se generen estos incendios. ¿Por qué se avanza tan rápido en los incendios? ¿Por qué muchas veces son difíciles de apagar en el momento? Por ejemplo, lo que te decía, si son vientos de 70 kilómetros por hora, avanzan muy, muy rápido. Hoy día existen lo que se llaman las pavesas, que son estos con el viento en el fondo que saltan llamas muy lejos y van prendiendo en otro lugar. Y si tú tienes condiciones de humedad muy baja, condiciones de temperatura muy alta, ese viento fuerte hace que vaya avanzando muy rápido. Soledad, volvamos a hablar de cambio climático y cómo se proyecta también el sector forestal en los próximos años. Estamos viviendo, ¿no?, este aumento de la temperatura del planeta. Los líderes mundiales están tratando, ¿no?, de llegar a acuerdos para reducir los gases de efecto invernadero en todos los ámbitos. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, el próximo año que ya empieza un nuevo gobierno? Yo creo que lo importante acá es mirar el desafío no solo de la reducción de emisiones, sino que mirar desde la mitigación, pero también de la adaptación. Cómo nos vamos adaptando a las nuevas condiciones. Hoy día tenemos condiciones distintas que hace 20 años atrás y esas condiciones nos hacen ir mirando de una manera distinta, de aprovechar lo que hoy día nosotros tenemos en este país. Tenemos un país muy, muy rico en recursos naturales, cómo los aprovechamos y cómo los manejamos de manera muy responsable para que como te decía anteriormente, esa naturaleza que nosotros estamos de cierta manera aprovechando, la aprovechemos de manera sana y que pueda seguir en el fondo siendo hacia adelante una riqueza para el país. Hoy día si nosotros pensamos, no solo para mí, para la industria forestal, sale naturalmente decir que nuestros productos vienen de la naturaleza, pero yo te diría que todos, si finalmente miras la cadena para atrás, todos los productos y todas las industrias están directa o indirectamente impactados por la naturaleza o provienen de productos que vienen de la naturaleza. Entonces ahí qué importante es pensar hacia adelante en cómo nosotros, por un lado, vemos la reducción de emisiones, pero por otro lado ese cuidado y preocuparnos de esa pérdida de biodiversidad que hoy día existe en el planeta. Soledad, ¿existe real interés de las empresas por cuidar el medio ambiente, por vincularse con la comunidad, demostrar una imagen de compromiso con los objetivos nacionales e internacionales, o es más bien el llamado greenwash o este lavado de imagen? O sea,
el interés de las empresas es la sostenibilidad en el largo plazo, económicamente, pero también ambiental y social, mantenernos sostenibles en el largo plazo. Y eso significa que tienes que hacerlo con innovación, con tecnología, con nuevas ideas para que en el largo plazo nosotros vayamos siendo una empresa que es económicamente viable. Yo creo que está ligado, pero así necesariamente ligado, el tema de la sostenibilidad con el desarrollo de las empresas. Si nosotros tenemos empresas que se desarrollan, vamos a tener mejor desarrollo económico y eso va a significar también más innovación, más tecnología y seguir avanzando en sostenibilidad. ¿Estamos los consumidores más exigentes, más críticos también ahora en esta era de las redes sociales y de la digitalización también para evaluar el comportamiento de una empresa? Yo te diría que los consumidores están más informados. Y en ese sentido las empresas tenemos un rol muy importante en seguir informando y transparentando todo lo que hacemos, en entregar la información y que nuestros compromisos, nuestros avances sean informados a la comunidad, que vayamos entregando KPIs, que vayamos entregando nuestros números, cuánta agua consumimos, cuántos residuos generamos, cuántas hectáreas plantamos y cómo eso va impactando, no solo entregar el dato, sino que también medir el impacto de eso. Y en ese sentido, cuando una empresa quizás se equivoca, ¿no? O tiene un episodio que es complejo, ¿cómo se puede revertir para volver a tener confianza, para que la gente vuelva a creer en lo que hace? Yo creo que lo más importante es la transparencia. Es contar, es conversar, es avanzar y en eso hacerlo en conjunto. Sentarse en la mesa con todos los actores y trabajar en conjunto. Cuando tú necesitas en el fondo generar soluciones, si las soluciones las generas solo, probablemente no vas a llegar a la mejor respuesta. Tiene que ser en conjunto con todos los actores sobre la mesa. Tú hablabas, Soledad, de educación y que es uno de los puntos más importantes que ahora necesitamos en esta sociedad muy desinformada y sobre todo en temas medioambientales. Ustedes tienen una campaña que se llama Voces del Bosque, que además son estas pequeñas cápsulas en Spotify donde se pueden conocer las historias de animales del bosque que muchos están en estado de vulnerabilidad o en peligro de extinción y que además le han puesto las voces de actores y actrices chilenas. ¿Por qué se comprometen a crear este tipo de proyectos? Es una campaña que a mí me encanta porque te cuenta de una manera muy entretenida la historia de un animal o una planta también. Y es una manera también de acercar quizás a otro público, a veces a los niños, pero incluso también a no tan niños, a conocer de cada uno de estos árboles o animales y sentirse más emocionado en el fondo cuando tú lo ves, cuando tú te encuentras con él, porque de seguro cuando tú conoces vas a tener más ganas de cuidar. ¿Y la gente sabe de nuestra flora y fauna? ¿Cómo ustedes lo han visto? Porque hay de verdad tantos parques y bosques en Chile que muchas veces son desconocidos. Tenemos una red de parques y a veces no sabemos qué animales son los que viven en las copas de los árboles, los insectos, ¿no? La flora y fauna que además pinta estos paisajes increíbles. ¿Cómo podemos acercar a las personas a este conocimiento que es parte de nuestro patrimonio natural? Viviendo el bosque, yo creo. La mejor manera de vivir el bosque es ir, visitar, y el rol de nosotros es también abrir los bosques, en el fondo, tener ahí programas para que la gente pueda vivir el bosque y claramente cuando lo estás viviendo vas conociendo y vas encontrándote y te encuentras con un sinfín de especies que son maravillosas y los sonidos y vivir esos baños de bosque que hoy día también se han hecho más conocidos. Creo que eso también es salud para las personas, pero también es conocimiento de lo que está en tu entorno. ¿Y cómo lo ha recibido el público? Súper bien, muy bien, porque hoy día, como te decía, por un lado, felices de poder visitar, pero por otro lado, sentirse parte de. Y en ese sentido, cuidar también lo que están viviendo. Oye, yo quiero mostrar una cosa. Miren, estas son baquetas. Y bueno, y a mí me encanta porque yo toco batería, de hecho. Pero esto es súper interesante de que las personas también entiendan que desde un árbol, ¿no? Podemos llegar a tener productos tan útiles como, por ejemplo, ¿no? Para la música, que son estas baquetas.
¿Cómo es ese proceso desde el árbol hasta tener este producto? O sea, todos los productos, por ejemplo, en el caso de la música, si tú te fijas, ¿qué instrumento musical no tiene madera? Y hoy día eso es algo que, nuevamente, como que tú miras la industria forestal y no lo relacionas con ese producto. Pero hoy día la madera está en todos lados. O sea, no hay casa, no hay pieza, no hay estudio de música que no tenga madera. Y hoy día eso es algo en el fondo tiene, obviamente todos tienen un proceso distinto, pero finalmente llegan a productos que hoy día son parte de la vida de todos nosotros y que a veces también tú prefieres tener un producto de madera a tener, por ejemplo, un producto de plástico. Cuando tú tienes un niño chico y le vas a regalar un auto, tú dices, ¿le regalo un auto de madera o un auto de plástico? Y eliges la madera porque la madera tiene esa calidez, tiene también esa, obviamente que también tú lo piensas, en el fondo está capturado el carbono y todo, pero también tiene esa sensación de calidez, de salud, en el fondo, que tú dices, prefiero regalarle un producto de madera. Hay personas que tienen esa imagen de que los árboles se talan, no queda ningún árbol, después se plantan monocultivos y luego tenemos productos de madera. ¿Cuál es el ciclo del proceso productivo para que la gente entienda cuáles son también los beneficios y que no hay, o si hay, perjuicios? A ver, lo primero es comentarte que los productos en el fondo de madera vienen de bosques manejados de manera sustentable. Son bosques que hoy día fueron plantados especialmente para eso y en zonas donde existe esa aptitud forestal en el fondo. Hace muchos años atrás se definió que había zonas donde eran suelos degradados y que la verdad ya estaban tan dañados que no servían para la agricultura, no servían para menos bosque nativo que había antes, pero que lo habían cortado en el pasado para aprovechar para agricultura, y esos bosques ya en el fondo eran terrenos degradados y había que aprovechar, y ahí se empezó a plantar y a recuperar esos espacios. Y esas plantaciones hoy día son manejadas de manera sustentable. Eso quiere decir que tú plantas, haces todo el proceso de crecimiento, pero después lo cortas y vuelves a plantar ahí. Hoy día, por cada árbol que nosotros cortamos, al menos volvemos a plantar uno ahí. Y seguimos un proceso que hoy día es renovable, que está renovándose permanentemente y que tienes bosques que siguen creciendo y que siguen generando otros productos. Y que también le quitan la presión a los bosques nativos. Porque en el pasado, cuando tú necesitabas construir una casa, cuando necesitabas leña para calentarte, cortabas bosque nativo. Hoy día existen estas otras plantaciones que le quitan esa presión al bosque nativo y que permiten que ese bosque nativo sea un bosque nativo conservado, cuidado, e incluso hayan espacios en los cuales se están restaurando para que ellos cumplan su rol también, que es un rol muy importante, que es el rol de conservación, de biodiversidad. Los bosques nativos son muy, muy ricos en biodiversidad y en todo lo que tiene que ver con agua, cuidado de suelo y con especies que existen ahí que también nos demuestran que es un espacio sano, que es un paisaje sano. Por ejemplo, la ranita de Darwin, que nosotros hablamos mucho de la ranita de Darwin, no es solo porque tiene un nombre bonito, porque es muy linda, sino que también porque la ranita de Darwin es un indicador de que es un paisaje sano. Si ese lugar no está sano, la ranita no existe. Por lo tanto, cuando tú encuentras ranita de Darwin en un paisaje es una muy, muy buena noticia, porque es un lugar que está sano. Chile es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático según la ONU. ¿Cuáles son las propuestas que ofrece el sector forestal para adaptarse y mitigarse ante esta realidad? Por un lado, lo que nosotros llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, aprovechar los recursos desde la naturaleza, y creo que ahí Chile tiene una oportunidad muy, muy importante como país en aprovechar esas soluciones que nosotros podemos ver desde la naturaleza, de generar productos a partir de esto que te estaba comentando antes, desde los bosques manejados sustentablemente, pero también Chile tiene unos hotspots de biodiversidad impresionantes, tiene conservación y cómo buscar ese equilibrio. Chile tiene un desafío muy, muy importante en demostrarle al mundo
cómo logramos ese equilibrio entre producción y conservación. ¿Y cuáles son también las alianzas público-privadas que se están haciendo para que en los próximos años nuestros bosques, que son tan valiosos a nivel nacional y mundial, sigan creciendo, sigan siendo sanos y sigan no siendo este gran pulmón del planeta que capturan dióxido de carbono y emiten oxígeno? Hoy día una iniciativa muy relevante en ese sentido es la iniciativa que está haciendo el Ministerio de Hacienda de crear este comité para medir el capital natural. ¿Qué es lo que es el capital natural? Es medir todos los valores que te entrega la naturaleza. En el caso de los bosques, no solo la producción de madera, sino que también los valores recreativos, el valor del agua, el valor social, todos los valores que tú, incluso los servicios que tú puedes ir recolectando desde el bosque y medir todo eso para poder ver en el fondo qué valor te entrega y qué valor entrega para las empresas, por ejemplo, en el caso nuestro, y para la sociedad. Nosotros ya hicimos un primer piloto en Chile de medir nuestro capital natural y vimos que por cada dólar que genera la empresa, se genera $1 para la comunidad. Y eso es una noticia súper importante. Soledad Vial, subgerenta de sostenibilidad de Arauco, gracias por esta conversación. Es súper importante poder acá hablar en Tecnociencia, el podcast, del cuidado de los bosques, de además este equilibrio que se necesita entre el desarrollo económico, pero también la conservación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a ustedes también agradecerles por estar con nosotros como cada semana con un nuevo capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, también mis redes sociales, @AndreaObaid. Tecnociencia, el podcast, el lugar de las conversaciones profundas de estas temáticas que nos importan. Nos vemos hasta una próxima, que estén muy bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Un espacio de conversación donde descubrimos juntos cómo la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente están cambiando nuestras vidas. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.